Buenas noches. Esta es la tarea 2 que corresponde al análisis de modelos no supervisados de la data a balones. Bueno, a balones al parecer es una especie de concha, algo así. Eh, en la primera parte, pues tenemos la extracción de los datos igualmente de la GitHub. Extraemos los datos, leemos la data. Cuando se hizo la revisión de este archivo, se vio que no tiene encabezado, pero que en otro archivo tiene el encabezado en donde indica cuáles son las variables. En este caso, utilizando este objeto variables, eh, se ha dado los nombres de aquellas como sexo, longitud, diámetro, altura, etcétera. En esta de aquí asignamos los nombres de las variables a la data valor usando la función callNames. Revisamos la estructura de la data, entonces ya observamos pues que tenemos aquí las variables sex, tud, diámetro, altura, peso, eh, etcétera. Bien. Eh, a la variable sex factor la convertimos en un dato numérico y generamos la nueva data a balones. Convertimos todas las variables a tipo continuo. Hice esto porque no me funcionaba, entonces convertí todas las variables a tipo, a tipo continuo, porque ciertas variables eran enteras. Aquí tenemos los datos de la data, ¿no? Tenemos aquí longitud, diámetro, altura, etcétera. Bien, entonces, como modelos no supervisados, implementamos un algoritmo de clustering con K-means y para poder determinar el número óptimo de clúster. En este caso, nos da, de acuerdo al método del codo, se observa que hay un cambio significativo de la pendiente, básicamente en el clúster 3. Eh, Usamos el método de la silueta a través de esta función y el método de la silueta nos arroja el punto máximo, mejor dicho, el promedio más grande que se obtiene es cuando tenemos dos clústeres. Y el método Java Statics, sin embargo, este método nos da únicamente, eh, nos da un clúster. En este caso, los tres criterios nos dan diferentes resultados y nos inclinamos por el método de la silueta, que sería la que tiene un mayor promedio. Y elegimos dos clústeres. Con esos valores, aplicamos el modelo K-means a la data a valores. Hacemos la tabla de frecuencia, en este caso para revisar que en el clúster 1 hay 959 datos y en el clúster 2 hay 3217 datos. Asignamos la nueva columna con los clústeres a la data a balón y aquí tenemos ya la data, incluida el clúster seleccionado. Eh, con esto lo que hicimos es calcular los promedios por clúster en este código. Aquí reducimos las dimensiones utilizando el análisis de componentes principales. Los análisis de componentes principales nos dan, nos permiten graficar con HClux. Podemos graficar el dendrograma. Con el dendrograma
el análisis de componentes principales nos arroja igualmente dos clústeres, como ya habíamos dicho. En el análisis de la calidad de los clústeres utilizando índices, bueno, en este caso yo únicamente vi el método del Jambu-Elbow, que es el método del codo, en donde básicamente se utiliza eh, con tres clústeres, nos indica que el 72.9% de la variabilidad se explica por esos dos clústeres. Eh, Igualmente se hizo un gráfico de Biplow del análisis de componentes principales y el gráfico nos indica igualmente dos clústeres. Acá tenemos la documentación de los pasos que se realizaron y esa sería la tarea 2.